Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del video podcast La IB nos conecta. Saben que nos pueden escuchar todos los domingos a las 12 del mediodía por Spotify y YouTube. Démosle la bienvenida a Ana María. Hola Jer, ¿cómo estás? Es un placer estar acá y es un placer acompañarlos de nuevo en este episodio. El tema de hoy es súper importante porque vamos a hablar de conflictos en la U. Y yo tengo que contarte precisamente que esta semana tuve un conflicto en la universidad. Resulta que estamos trabajando en un trabajo en equipo, un entregable en equipo. Y pues todos somos súper ocupados. Entonces lo que hicimos fue crear un grupo en WhatsApp y resulta que este grupo en WhatsApp no se mueve, nadie habla, realmente estamos absolutamente quietos con la situación y pues llegó el momento de explotar. Y la verdad es que fue un poco difícil el tema del manejo. Pero cuéntame, ¿tú has tenido de pronto algún problema en la U? Ana, pues yo siento que eso es muy común, más que todo cuando uno lidia con gente y pues en realidad siempre en el mundo laboral, en el mundo académico y normalmente en la vida cotidiana siempre vamos a tener que tener un relacionamiento. Entonces, en esos relacionamientos yo siento que siempre hay conflictos, pero más que todo en la universidad, porque cuando vos entras a trabajar en equipo, yo siento muchas veces que el uno es tirándole el agua sucia al otro. Por ejemplo, es que había que hacer tal cosa a tal punto de la actividad. Y resulta que no lo hiciste, pero yo les dije que ese punto era así, que eso era así, que resulta que no era así, sino que había que poner este punto acá, sino que había que adicionarle eso. Y ahí parte todo. Entonces yo creo que puede ser también esa falta de habilidad para el trabajo en equipo, pero yo creo que es normal, o sea, se puede dar. Es más importante saber lidiar con eso y obviamente dentro de eso uno va desarrollando esas capacidades. Pero así como un caso en particular, pues un montón. Yo creo que en general siempre que tengo como trabajos en equipo y se crean como grupos de WhatsApp, he tenido algunas discusiones por ahí, pero digamos que no ha pasado como a nada grave, así como insultos o peleas, ¿no? Pues no ha resultado como en nada de eso. Simplemente son como alegatos, cosas, se deja uno pues como de conversar 1 o 2 días y ya después se le pasa a uno como si nada hubiera pasado. Igual creo que el tema del manejo de los conflictos en la universidad es interesante porque también empiezas a depurar un poco socialmente. Entonces es como, bueno, esta persona trabaja bien o nos entendemos bien trabajando, pero pues al final del día puede que no sea una persona que yo quiera dentro de mi círculo social, entonces lo que hago es que simplemente me retiro. Ahora bien, con este tipo de enfrentamientos o conflictos que se pueden presentar a la hora de hacer un trabajo y demás, ¿tú crees que ahora tienes herramientas para enfrentarlo de manera diferente o crees que igual y siempre lo has manejado de manera como adecuada u oportuna? No, yo creo que uno va desarrollando eso a lo largo de tanto de la carrera como de la vida, o sea, lo que te digo, o sea, cuando a vos te sigue pasando y te sigue pasando, vos es como tipo, bueno, aprendo de esto para que no me siga pasando y tratar de evitar pues este estrés y como esta energía tan maluca. O voy a seguir pasando hasta que me gradúe. Entonces yo creo que en este momento, digamos que sé lidiar con eso, más o menos lo sé manejar, pero obviamente uno nunca es producto terminado. Y qué bueno que mencionas eso, Ana, porque traemos a unas personas para hacerles unas preguntas que yo creo que nos puede ayudar a entender y nos puede dar muchas herramientas para nosotros lidiar con esos conflictos, de pronto con esas diferencias entre pues, las personas normalmente que convivimos mucho con mucha gente acá en la universidad. Ellos son Freddy y Carlos, profesores de acá de la universidad. Démosle la bienvenida. Muchas gracias por la invitación nuevamente a este espacio. Yo soy Freddy Romero Guzmán, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales del programa de Psicología de nuestra institución universitaria en Envigado y bueno, todo lo que podamos aportar en el tema de resolución de conflictos para la comunidad universitaria y también para la comunidad externa que nos ven. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy Carlos Esteban Estrada Ateortúa, también soy psicólogo de formación y docente de la IUE. Súper. Profes, para que pues la audiencia los conozca y nosotros pues también de pronto conocerlos un poquito. Yo sé que ya en el caso de Freddy ha estado en uno de nuestros episodios, pero pues también para la audiencia, cuéntenos un poquito sobre ustedes. Bueno, pues yo llevo 21 años en experiencia en psicoterapia, en clínica privada y en docencia llevo 18, 19 años. Y siempre trabajo como la parte clínica, psicopatología, terapia cognitiva. Esas son como mis áreas generales. Bien, yo tengo 11 años de experiencia docente, de los cuales recientemente 6 son acá en la IUE y pues esencialmente me he desenvuelto como investigador y he trabajado en el campo de la salud
en el campo también de la psicología social y pues hoy directamente me interesan fenómenos asociados a la vida digital. Qué bueno tenerlos acá, profes. Bienvenidos. Muchas Bueno, gracias. profes, empiezo preguntándoles qué significa el término conflicto y cómo puede presentarse dentro de la universidad. Bueno, el término conflicto es un asunto que es muy animal, llamémoslo así. Sea animal humano o animal no humano, ¿no es cierto? Es decir, donde hay una diferencia por algo. Algo muy animal es porque es por un tema territorial, en todos los sentidos, ganarse el territorio en algo. En el caso humano también aplicaría, por supuesto, y lo vemos con muchos conflictos sociopolíticos, pero también a partir de eso surgen como esas subdivisiones de ganarme algo, como tener la razón o ganarme una discusión, ¿no es cierto? Porque es ese miedo a perder. Entonces, más o menos desde ahí, bueno, vienen otros orígenes, porque siempre nos enseñaron a una sociedad más competitiva que compartir. Entonces, por eso estamos como en esa situación frecuente de conflicto. O sea, algo muy suave, muy manejable, como algo ya muy complejo. Perfecto. No, pues yo creo que estaba más, o sea, tanto para Carlos como para Freddy, y es, o sea, normalmente vemos los conflictos como algo negativo, o sea, como, qué pereza, un conflicto, como una discusión. Hay posibilidad de que pronto lo veamos desde una perspectiva diferente. Sí, mira, yo creo que el conflicto, de acuerdo con Freddy, es consustancial a la vida humana, ¿sí? Uh-huh. Y es una tensión que se produce pues en el marco de esas diferencias que todos tenemos. Entonces, pues nadie es una isla en sí mismo y vivimos en entornos y en tejidos sociales. Entonces, siempre estamos en disposición al conflicto, ¿sí? En los diferentes espacios, en la casa, en la universidad, también en la vida laboral, ¿sí? Y en esas diferencias, claro, la forma en la que se resuelven, creo que es lo que va a permitir pues, poder diferenciar que un conflicto se resuelva de una manera productiva o de una manera pues como difícil. Uh-huh. Entonces sí, hay un conflicto que también puede ser, digamos, resolutivo y propositivo. Uh-huh. Dentro del contexto universitario, ¿cómo influyen, por ejemplo, el estrés académico en la aparición de conflictos? Esa es una súper buena pregunta y de hecho, pues en general, si nosotros vamos a mirar hasta en términos neuropsicológicos, cuando estamos estresados, en cualquiera, ¿cierto? Cualquiera de nosotros nos estresamos y lo que ocurre es que se nos inhibe parte de la empatía, Uh-huh. se nos disminuye. Entonces la capacidad de ubicarnos en la postura de otras personas o tratar de entender el punto de vista del otro, se nos obstaculiza. Entonces, en el marco de un conflicto donde hay una diferencia, ustedes ahorita planteaban un escenario de trabajo en grupo, donde la otra persona me dice, mira, mis horarios son muy difíciles, solo tengo la noche para trabajar o para estudiar, y si yo no soy capaz de entender eso, yo le voy a decir, no, pero es que tenés que mandarme esa parte de tu trabajo ya, yo no puedo esperar hasta mañana, me la tenés que mandar ya, y el otro, pero vení, estoy trabajando, no puedo dejar mi trabajo, y si yo estoy estresado, ¿sí?, por diferentes razones, no voy a ser capaz de poder entender, adoptar esa posición y reconocerla como válida y legítima. Y ahí puede haber una tensión. Entonces, las formas en las que también manejamos el estrés también nos van a ayudar a resolver y a entender cómo tramitamos los conflictos. ¿Sí? Y en esa misma línea, como les decía hace un momento, como nos enseñaba más a competir que a compartir, y en esa desconexión, como lo decía ahorita Carlos, del otro, porque me interesa es mi individualidad o lo que yo necesito resolver, y en ese quizás leve o bastante desconexión con el otro, impongo, ¿no es cierto? Claro, acá algunas personas que nos están escuchando dirán, bueno, pero si la persona que está trabajando yo sé que me miente y siempre está sacando excusas para eso, ¿no? Entonces van más argumentos donde puede decir la otra persona, pero acá no me estoy desconectando, porque acá sí yo sé que esa persona no le gusta trabajar, siempre está sacando una excusa. Entonces, en ese orden de ideas, dentro de la desconexión, como lo explicaba muy bien Carlos, y también la posible conexión, comienza a justificar y hay una distancia. Y ahí es cuando es difícil entablar una conversación. Entonces, por eso hay diferencias de conflictos. Es muy distinto un conflicto
donde hay vínculos importantes y afectivos como la familia, la pareja o amigos muy cercanos, como el conflicto entre los compañeros, el conflicto laboral, entre compañeros laborales o en otros escenarios que no necesariamente hay un vínculo fuerte. Entonces es allí que impongo más o me importa un carajo lo que pienso, sienta el otro, ¿no es cierto? Porque precisamente desde allí no hay unos acuerdos y en esos desacuerdos pues la comunicación se vuelve más distante. Bueno, entonces ya ahí viene el trabajo de nosotros cuando nos consultan para ello, o simplemente no necesariamente un psicólogo. A veces en un grupo, que hay tres, en un grupo académico, de pronto uno de los tres es más resolutivo. Y no, venga, hable usted con ella porque es que con ella no se puede, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque quizás esa persona tiene más regulación emocional y quizás es más fácil de mediar, ¿no es cierto? A mí me gustó mucho lo que mencionaba Carlos de que no somos una isla y eso me lleva a otra pregunta y es, o sea, si bien no somos una isla y digamos que constantemente estamos como permeados por un montón de estímulos, un montón de personas, un montón de cosas, lo que nos pasa, lo que le pasa a los demás y demás, digamos que cuáles son esas señales que uno empieza a ver cuando una discusión o digamos como unas diferencias, ¿cierto? Se empiezan a convertir en conflicto. Bueno, volviendo pues a la idea que el conflicto finalmente pues es consustancial, ¿cierto? O si no, es como si yo vivo con mi mamá y mi mamá me dice lave los platos, yo le digo que no, ahí hay un conflicto, Ajá. ¿cierto? Entonces como que, digamos que cómo se tramita. Ahí creo que parte, digamos, de estas dimensiones culturales son súper importantes poderlas ver, ¿sí? Porque el conflicto quiere decir que hay como un nudo que tenemos que desenredar juntos, ¿sí? Pero yo también puedo romper ese nudo, entonces, o puedo, digamos, agredir. Entonces ahí ya estamos hablando de una resolución que efectivamente, digamos, es mucho más tenso, más difícil. Entonces cuando señalas eso, sí, digamos que hay unas formas de resolver conflictos que pueden ser de manera agresiva o de manera pues como desadaptativa. Entonces puedo yo llegar y como groserear al otro, ¿cierto? Agredirle, gritarle y pues exigir y demandar cosas que de pronto no corresponden con lo que resuelve la situación, ¿sí? También, ahí sí creo que efectivamente también hay unas dimensiones propiamente pues como de resolución de conflictos de una manera pues como tranquila, resolverlo o privilegiar por ejemplo el diálogo. Hay que tener conversaciones malucas. Para resolver conflictos hay que tener conversaciones malucas con la familia, con la pareja, con los amigos, con los compañeros de estudio. Y conversaciones malucas es como, vení, yo creo que tenemos que responsabilizarnos más del trabajo, pero entendiendo que si somos un equipo, yo hago parte del equipo. Entonces somos nosotros como equipo los que tenemos que resolver esto. No es que tú tienes que resolver tu parte, porque en la medida que tú haces tu parte, ¿cierto? Mi involucramiento es cómo nos involucramos todos en ello. Entonces, bueno, creo que hay pues como unas formas de poderlo tramitar para que nos ayude también a crecer, no solo como individuos, sino también pues como grupo. Ahora, también pueden ser momentos, tú ahorita has señalado, ¿no? Entonces yo también puedo distanciar, claro, pero cuidemos también el vínculo con el otro y cuidemos también a la otra persona. Si yo tengo una diferencia con esa otra persona, no quiere decir que yo tenga que agredirla como persona, ¿no? O sea, yo puedo no entenderme contigo en el trabajo, pero no tengo que decirte en ningún momento que eso es esto, que eso es otra cosa. Es como que no, cuidemos al otro en lo que le respecta pues como persona y entendiendo que en algún momento nos podemos distanciar. Hablamos de una situación o de unos tips en los que tenemos en cuenta la resolución de conflictos, digamos de manera un poco más inmediata o previos a que se vuelvan o escalen en algo mayor. Pero ¿qué pasa cuando el conflicto escala? Cuando ya se nos convierte en una ansiedad o se nos convierte en un estrés o ya desencadena otro tipo de patologías. Sí, precisamente como en continuación a lo que acaba de decir Carlos, mire que es muy distinto un conflicto con la mamá, con el profesor, es decir, donde hay figuras de poder, con el policía, ¿no es cierto? Y el conflicto entre pares, ¿no? Que están en la misma línea, con la pareja, con los compañeros, como el caso que tú expones, con tus compañeros, porque el conflicto se maneja distinto. Entonces, cuando haces esa pregunta, como estamos acostumbrados
a que el conflicto desde nuestra infancia y adolescencia fue con nuestras figuras de poder, nuestros padres. Entonces, ¿qué hace uno? Evita. Entonces, por eso, cuando ya nos pasa con los padres, también evitamos. Evito el conflicto de la pareja, etc. Pero necesariamente, y lo que dijo Esteban es súper claro, va a generar un malestar. O sea, no hay ningún conflicto, por muy suave que sea el malestar, va a generar un malestar. O sea, todo conflicto va a generar esa situación de incomodidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ese punto, ¿qué sucede? O sea, sí o sí hay que afrontarlo. Si lo estás evitando mucho, tienes que trabajar en la evitación, porque eso es lo que aprendiste desde niño o desde niña a hacer, evitar el conflicto. Entonces tengo que afrontarlo más, tengo que hablarlo más, porque va a ser incómodo. Va a ser incómodo el tema del trabajo, qué es lo que te toca a ti, qué es lo que me toca a mí. Va a ser incómodo, vienes estresado y molesto saliendo del trabajo y te paró el policía y todo vas de afán, pero te tiene que pedir papeles, pues toca hacerlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues es una situación incómoda y ya. O sea, el conflicto siempre se tiene que afrontar. El problema del conflicto es evitarlo. Entre más lo evite, más genera situación conflictiva, pero más lo evite con personas vinculares afectivamente. Porque hoy te digo, pues si me paró el policía, tengo mucha rabia y que... No, ese lo tengo que evitar porque es su función. Yo tengo que pasarle la cédula, me va a revisar y ya. Sí, voy tarde, ya, ¿qué le podemos hacer? ¿No es cierto? Pero hay otros como el de los compañeros de trabajo porque es una cuestión de equipo que tengo que resolver. O en pareja, tengo que resolver con la pareja. Entonces siempre va a generar malestar y siempre tengo que afrontar que es lo contrario de la evitación. Entonces, evitar no es el camino para el caso de este tipo de conflictos. Y bueno, y hay otro asunto adicional, el respirar. Sí, creo que estoy muy exaltado. Más bien me tomo un tiempito afuera y me calmo porque yo sé que luego lo que voy a decir y me conozco, ¿no? Entonces las respuestas que me da el cuerpo. Profe, y ya para terminar, a mí me gustaría saber qué habilidades emocionales deberíamos de fortalecer más que todo en esta trayectoria universitaria para precisamente lidiar con esos conflictos. Súper buena pregunta. Mira, yo quisiera hacer énfasis en la capacidad y en la habilidad de poder ubicarse en el lugar del otro. Si uno pues pensara en términos psicológicos, esto lo llamamos mentalización, ¿sí? Es decir, poder tener esa flexibilidad del pensamiento de asumir la postura del otro para entender lo que pasa. En la medida que podamos entender las cosas desde esa mirada, seguramente podemos ser más compasivos con lo que el otro está viviendo y por lo tanto podemos quedar más tranquilos. Que muchas veces podemos decir, claro, es que él no me entrega el trabajo porque es un aprovechado. A lo mejor está muy ocupado y muy estresado. Y si lo pensamos más como ocupado y estresado, hasta nosotros vamos a quedar más tranquilos, ¿sí? Es más, podemos decirle, uy, sí, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo puedo apoyarte? O venga, como equipo, ¿cómo nos apoyamos? Pero si el otro es un aprovechado, seguro yo no voy a hacer eso. ¿Sí? Me hago entender. Entonces, bueno, esa estrategia me parece a mí fundamental, buscar ponerse en el lugar del otro. Y sumarme y darle fuerza a esta idea de afrontar el conflicto. A nadie se le puede juzgar por querer estar cómodo y por querer estar tranquilo. Entonces, si yo quiero estar cómodo en un grupo de trabajo, yo puedo decir lo que siento y lo que quiero, ¿sí? Y lo que espero también de ese grupo. Y si alguien está en desacuerdo, también es bueno que se sienta autorizado a decirlo y que eso nos permita resolver la situación y llegar a puntos comunes. A veces el punto común es trabajemos por aparte. Ese puede ser un trámite, pero se conversa y mira que se resuelve de una manera suave. Igual si te vuelvo a ver, por más que no trabaje con vos, así pues puedes ser muy buen amigo, pero sé que con vos no trabajo, o que contigo trabajo, pues así no seamos los mejores amigos, ¿sí? Esas formas de tramitar creo que también cuidan las relaciones. Yo pues creo que eso también es súper importante, que podamos como cuidar el vínculo y cuidar también esas interacciones con los otros. Y hay un asunto muy interesante con eso que acaba de decir Carlos Esteban, y es que ¿qué pasa en esos dos ejemplos? Yo puedo ser muy buen amigo, pero no sé qué, pues para trabajar no. Pero no eres buen amigo, pero para trabajar sí. Y ahí está el asunto, cuando haces la pregunta de lo emocional, es que nos movemos mucho con el enojo del otro. Entonces, como el otro se enoja, entonces como que yo me muevo y como que ¿qué hago? Porque a veces el enojo se vuelve una emoción instrumental, una emoción manipulativa. Muchas veces inconsciente, o sea, a veces ni siquiera es consciente del otro. Entonces, claro, como yo me muevo con ese enojo que recuerdo que se enojaba mi mamá, se enojaba mi papá, el profesor, etc. Entonces lo hace mi pareja, lo hace mi
mi compañero de trabajo, mi compañero de estudio, entonces como que me bloqueo, ¿no es cierto? Entonces es ahí que tengo que reconocer también esa emoción, como que el enojo del otro no es mi enojo, no puedo adoptar el enojo de los demás, es el enojo del otro, está bien, enójese, pero yo no me puedo adoptar a ese enojo. Entonces a partir de ahí tengo que tomar una decisión de continuar el trabajo, podemos resolver, reconocer al otro, entonces eso también es muy importante. Profe, muchísimas gracias. De verdad que lidiar con el tema de enojos es súper importante aquí para pues darle resolución a sus conflictos. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y gracias a ustedes por estar acá y compartir toda esa información. A ustedes muchas gracias. Bueno, y lo que nos acaban de decir nuestros invitados es absolutamente importante y muy interesante, teniendo en cuenta también que nosotros vivimos en una sociedad rodeada de conflicto. Entonces también es el tema de cómo lo vamos a solucionar y de qué manera vamos a salir exitosos de estas situaciones que se presentan. ¿Qué crees tú, Jer? A mí me encanta, me encantaron los invitados, me encantaron los consejos. Aplicarlos siempre se puede aplicar en el día a día, en tu vida laboral, en tu vida académica, pero más que todo en esta etapa lectiva académica en la que pues, nos encontramos nosotros los estudiantes. Vamos a darle entonces paso a nuestra sección favorita, Estudiantes en Acción, y vamos a preguntarles entonces si han tenido conflictos, tanto pues puede que les pasen con estudiantes, pero también se pueden tener, como dijo Freddy, conflictos con los docentes. Hola, estamos acá con Juan Manuel, él es estudiante del primer semestre de Ingeniería Informática y queremos preguntarte, ¿has tenido alguna vez algún conflicto en la universidad? No, por el momento no, todo ha sido muy bien, la verdad. Y si se llega a presentar algún conflicto, ¿cómo lo solucionarías? Pues normalmente yo soy una persona muy tranquila y no busco conflictos, pero si llega a pasar el caso, normalmente siempre busco una solución más pacífica, por así decirlo. Estamos con Sara, ella es estudiante de primer semestre de Seguridad y Salud en el Trabajo y ella nos va a contar si ha tenido algún conflicto dentro de la universidad. Hola, de hecho sí he tenido conflicto y fue en una clase en la que la alumna asumió que la profesora tenía la responsabilidad de recordarle sobre sus deberes y yo respondí de que no era la responsabilidad de la profesora y que cada quien tiene que repartir su tiempo y tener responsabilidad sobre sus trabajos porque no estamos en el colegio como para que nos recuerden constantemente los profesores qué tenemos que hacer y no hacer. Estamos acá con Jerónimo, él es estudiante de cuarto semestre de Negocios Internacionales y queremos preguntarte, ¿has tenido alguna vez un conflicto dentro de la universidad? Dentro aquí no he tenido ningún conflicto con nadie. En caso de que llegues a tenerlo, ¿cómo lo solucionarías? Pues yo priorizo si se llega a dar un diálogo con dicha persona antes de que suceda algo más allá de un conflicto, así diría yo. Ok, gracias. Es importante todo lo que los estudiantes tienen para contarnos y por supuesto nuestra sección con los invitados nos deja con muchísima información de calidad y que tenemos que compartir y difundir de la mayor manera que podamos. Muchachos, gracias a todos por participar en Estudiantes en Acción y recuerden que nos vemos los domingos a las 12 del mediodía por Spotify y YouTube. Gracias.